Los narcisistas operan en una especie de economía psicológica, una en la que la moneda es su atención, sus reacciones emocionales y su disposición a participar. Esto es lo que a menudo se conoce como suministro narcisista. Sin ella, su sentido de superioridad cuidadosamente elaborado comienza a desentrañar. Aquí está el punto crucial cuando te alejas. Cortas ese suministro por completo. Elimina la base de la cual descansa su frágil identidad. Y al hacerlo, los deja expuestos, tal vez por primera vez, a la realidad hueca que han estado trabajando tan desesperadamente para evitar. Para entender por qué esto es tan devastador para un narcisista, debe comprender cuán dependientes son de validación externa. Una persona psicológicamente sana atrae su sentido de valor desde adentro. Poseen un marco interno de valores, significado e identidad. Pero el narcisista carece de esta estructura interna. No tienen ser estable y auténtico. En cambio, su identidad se junta de cómo otros los perciben. Proyectan una imagen grandiosa, infalible, superior. Pero es precisamente eso, una imagen, no una realidad. La única forma de mantener intacta esa imagen es a través de la afirmación constante de los demás. Cuando se encuentra en una relación, ya sea personal, profesional o de otro tipo, con un narcisista no se lo ve como un individuo separado con sus propios pensamientos, sentimientos y deseos. Eres un objeto, una herramienta que se utilizará para mantener su ilusión. Tus reacciones, ya sea amor, admiración, miedo o incluso enojo, validan su importancia. La atención positiva alimenta su ego, mientras que la atención negativa confirma que todavía tienen control sobre usted. De cualquier manera, su energía emocional es el combustible que sostiene su sentido de superioridad. Pero en el momento en que te alejas, apagas el glifo, dejas de alimentar la ilusión, y eso es profundamente desestabilizador para ellos. Porque sin una fuente constante de suministro, el narcisista se ve obligado a enfrentar una verdad que pasan sus vidas tratando de escapar, que debajo de la grandiosidad se encuentra un sentido profundo y permanente del vacío. Aquí está la visión clave. Un narcisista no puede tolerar ese vacío. Es psicológicamente insoportable para ellos. La ausencia de validación externa los obliga a enfrentar la misma insuficiencia que han trabajado tan duro para negar. Lo sorprendente es la rapidez con que la fachada del narcisista puede colapsar cuando pierden su suministro. Sin alguien para reflejar su imagen de perfección, su sentido de autocontrol se desintegra. Es una casa de cartas que solo se mantiene mientras estés dispuesto a jugar. Cuando te vas, cuando te niegas a participar, discutir u ofrecer cualquier reacción emocional, desechas esa casa de cartas. El narcisista queda luchando para reconstruir su sentido de poder. Pero sin ti, no tienen audiencia para validar la actuación. Es importante reconocer que esta es la razón por la cual un narcisista a menudo irá a longitudes extraordinarias para atraerlo de regreso. Pueden recurrir a la manipulación, la culpa, o incluso el encanto en un intento desesperado de restablecer el control. No porque se preocupan por usted, no en ningún sentido genuino, sino porque necesitan su atención para evitar el colapso psicológico. Es por eso que su decisión de alejarse no es solo el movimiento más poderoso que puede hacer. También es lo más devastador que les puede pasar. Aquí es donde se encuentra el verdadero poder. Alejarse no se trata solo de eliminarse de una dinámica tóxica, se trata de recuperar su autonomía. Es una declaración de que ya no estás dispuesto a ser utilizado como accesorio en la narrativa de otra persona. Se indica que ya no sacrificará su bienestar emocional para mantener la ilusión de superioridad de otra persona. Ese simple acto, que se elija sobre sus demandas, cambia la base de su poder, porque el control de un narcisista solo existe en la medida en que lo permita. Lo fascinante es que cuanto más silencioso y resuelto su partida, más impotente se vuelve el narcisista. No pueden luchar contra lo que no pueden alcanzar. Cuando te niegas a participar, cuando cortas todo el acceso emocional, les niega lo que necesitan para sobrevivir. Esta es la razón por la cual ninguna forma de venganza es más efectiva que simplemente alejarse. Porque obliga al narcisista a enfrentar la verdad que más temen, que no tienen poder real sin su participación. Entonces, cuando te vas, haces más que simplemente liberarte de su manipulación. Expone la profunda debilidad en el centro de su identidad. Usted revela, en los términos más innegables, que su poder siempre fue una ilusión. Quizás lo más importante es que reclamas lo único que intentaron quitarte: tu libertad. Entonces,
Cuando te encuentres enredado con un narcisista, recuerda esto: la declaración más profunda que puedes hacer es no discutir, no tomar represalias, sino irse. Porque cuando te alejas, no solo sales de la relación, te desnudas al narcisista de lo que sostiene su frágil sentido de sí mismo. En ese acto de desafío silencioso, reclamas tu poder, tu dignidad y tu derecho a una vida libre de manipulación. Cuando te alejas de un narcisista, sucede algo notable: los despojas de su capacidad para controlar la narrativa. Para un narcisista, el control sobre cómo otros perciben la realidad no es solo una preferencia, es un mecanismo de supervivencia. Toda su identidad se basa en una historia cuidadosamente curada en la que son superiores, impecables y siempre en la derecha. Pero esta historia no está arraigada en la verdad. Es una fabricación diseñada para ocultar la inseguridad y el vacío que se encuentra debajo de la superficie. En el momento en que te eliminas de su esfera de influencia, fracturas su capacidad para mantener esta ilusión, no solo para ti, sino para sí mismos y para cualquier otra persona prestando atención. Los narcisistas son manipuladores maestros de la percepción. Confían en una combinación de encanto, engaño y coerción emocional para doblar la realidad a su favor. No es suficiente para que tengan control en privado. Necesitan que otros crean en la versión de la realidad que presentan. Cuando estás en su órbita, te conviertes en un accesorio y testigo. Tus reacciones refuerzan la narrativa que están girando. Si pueden provocarte en ira, te pintan como inestables. Si pueden provocar culpa, se presentan como la víctima. Cada respuesta emocional que les das es otro trazo de pincel en el lienzo de su imagen falsa. Pero, ¿qué sucede cuando dejas de participar? ¿Qué sucede cuando te vas sin explicación, sin justificación, sin ofrecerles el compromiso emocional que anhelan? Destruyes su habilidad para dar forma a la historia. Ya no pueden torcer sus palabras o explotar sus reacciones, porque se ha eliminado por completo del escenario. Y para un narcisista que se basa en esta manipulación para mantener el poder, eso es devastador. Considere cuánto esfuerzo invierten en controlar su percepción. Ellos trabajan para dar forma a la historia. Ya no pueden torcer sus palabras o explotar sus reacciones porque se ha eliminado por completo del escenario. Para un narcisista que se basa en esta manipulación para mantener el poder, eso es devastador. Considere cuánto esfuerzo invierten en controlar su percepción. Trabajan incansablemente para socavar su confianza y distorsionar su comprensión de la realidad. Esto a menudo se conoce como iluminación de gas, una táctica psicológica diseñada para hacerle cuestionar su cordura al cambiar constantemente la culpa, negar sus acciones o reescribir la historia. El narcisista busca desestabilizarlo, porque si ya no confía en sus percepciones, se vuelve más fácil de controlar. Pero en el momento en que te alejas, cuando afirma su derecho a confiar en su propia realidad, se libera de ese agarre psicológico. Reclamas el poder de definir tu experiencia en tus propios términos. También es importante entender que alejarse hace más que liberarte. Obliga al narcisista a confrontar una verdad que están desesperadas por evitar. Sin ti allí para validar su falsa narrativa, las grietas en su ilusión comienzan a mostrarse. Y no eres solo tú quien lo ve. Otros comienzan a notar las inconsistencias, las contradicciones, el vacío subyacente. Un narcisista sin una audiencia compatible pierde la capacidad de sostener su fachada, y nada los aterroriza más que estar expuestos por lo que realmente son. Aquí se encuentra la paradoja: cuanto más intentan recuperar el control después de que te alejes, más desesperados aparecen. Pueden intentar manchar su reputación difundiendo mentiras para desacreditarlo. Esto no se trata de la verdad. Se trata de control de daños. Necesitan silenciar su versión de los eventos porque la verdad es peligrosa para ellos. Amenaza la imagen frágil que han trabajado tan duro para construir. Pero cuanto más frenéticamente intentan manipular la narrativa, más transparente se vuelve su engaño. Tu silencio, en contraste, es poderoso. Cuando te niegas a participar, señala algo profundo: que su control ya no define tu realidad. No necesitas discutir, no necesitas defenderte. La verdad, como resultado, habla por sí misma. Con el tiempo, su capacidad para mantener la ilusión se debilita porque se basa en mentiras, y las mentiras no pueden sostenerse sin refuerzo constante. Aquí hay un punto filosófico más profundo, uno que habla de la naturaleza de la verdad misma. La realidad no requiere manipulación para soportar. Lo que es real se destaca por sí solo. Cuando te alejas de un narcisista,
Te alineas con la verdad en lugar de la ilusión. Te niegas a ser cómplice de su engaño, y al hacerlo, revela la debilidad fundamental en el corazón de su control. Solo funciona si participas. Alejarse, entonces, no es un acto de rendición, es un acto de desafío. Dice: ya no seré un personaje en tu ficción cuidadosamente elaborada. La belleza de esa decisión es esta: la verdad superará a la mentira. No necesitas luchar para demostrar tu realidad. Simplemente retrocediendo y viviendo su verdad, expone a la falta de su manipulación. Para alguien que vive en constante miedo a ser desenmascarado, esa es la derrota más profunda. Entonces, si te encuentras atrapado en la red de la narrativa de un narcisista, recuerda esto: mantienes el poder de liberarse, no discutiendo, no demostrando que sean mal, sino alejándote. En su ausencia, su ilusión se derrumba bajo su propio peso, y no hay mayor movimiento de potencia que recuperar su derecho a definir el suyo. De una narrativa narcisista, recuerda esto: tienes el poder de liberarse, no discutiendo, no demostrando que sean mal, sino alejándote. En su ausencia, su ilusión se derrumba bajo su propio peso, y no hay un mayor movimiento de potencia que recuperar su derecho de definir su propia realidad, dejándolos impotentes y expuestos en el proceso. Cuando te alejas de un narcisista, los prives de algo fundamental: el combustible que sostiene su frágil sentido de sí mismo. Los narcisistas no son individuos autosuficientes en la forma en que son las personas sanas. No generan su propia confianza, ni tienen un sentido de identidad estable y bien integrado. En cambio, confían en algo que los psicólogos llaman suministro narcisista. Esta oferta viene en muchas formas: admiración, atención, control, incluso conflictos. De hecho, especialmente el conflicto, porque para un narcisista, incluso la atención negativa sigue siendo la atención. Confirma su existencia, los mantiene en el centro del mundo emocional de alguien, que es exactamente donde creen que pertenecen. Entonces, cuando finalmente te alejas, cuando te alejas de su juego, lo que realmente estás haciendo es cortar su suministro. Los estás robando lo que más necesitan: una audiencia, una reacción, un espejo en el que pueden ver su propio reflejo distorsionado. Y no se equivoquen, esto es catastrófico para ellos. Un narcisista sin suministro es como un hombre que se ahoga sin oxígeno. Se agitan, entran en pánico, comprenden lo que puedan para restaurar su sentido de control. Pueden arremeter, mancharse o tratar de provocarlo de nuevo en el ciclo del drama. Cualquier cosa para evitar el silencio ensordecedor de quedarse solos en sí mismos. Porque aquí está la realidad: un narcisista está, en su núcleo, vacío. No hay sustancia real debajo de la grandiosidad, la manipulación, el encanto o la crueldad. Todo es un rendimiento cuidadosamente curado, diseñado para mantener a raya ese vacío. Y es por eso que luchan tan duro para mantenerte comprometido, siempre y cuando puedan llevarte de regreso a su mundo, ya sea a través del amor de los bombardeos, el disparo de culpa o incluso la agresión directa. No tienen que enfrentar la insoportable verdad de su propia hollowness. Pero cuando te vas, cuando dejas de alimentarlos con tu atención, esa máscara comienza a resbalarse, y no tienen nada más que la aterradora comprensión de que sin alguien para manipular, no son nadie en absoluto. Y esto es precisamente por qué alejarse es tan poderoso. No necesitas discutir con ellos, no necesitas exponerlos, no necesitas buscar venganza, porque el simple acto de retirarse de su alcance es suficiente para enviarlos al caos. Su necesidad de validación es insaciable, y una vez que se lo niegue a ellos, lo buscarán desesperadamente en otro lugar. Otros para manipular, alguien más para validar su existencia. Pero en el fondo, saben que perdieron el control sobre ti, y nada hiere el ego de un narcisista más que perder el control. En muchos casos, intentarán recuperarlo. Pueden actuar repentinamente arrepentidos, afirmar que han cambiado o ofrecer las palabras exactas que saben que ha estado anhelando escuchar. Y aquí es donde muchas personas caen en la trampa, porque es increíblemente difícil alejarse. El narcisista usará todos los trucos del libro para manipular tus emociones, para que te hagas una decisión. Pero si realmente comprende lo que está sucediendo, si reconoce que el arrepentimiento no es genuino, sino simplemente una reacción a perder su suministro, obtiene una ventaja psicológica inmensa porque ve el patrón de lo que es. Una vez que lo veas, no puedes verlo. Pero más allá de la mecánica psicológica de esto, hay algo aún más profundo en juego aquí, algo existencial.
Cuando te alejas de un narcisista, no te estás quitando de una dinámica tóxica. Estás haciendo una declaración profunda sobre tu propio valor. Estás declarando, sin palabras, que ya no serás un peón en la ilusión de otra persona. Estás reclamando tu identidad, tu paz, tu autonomía, y eso es algo que un narcisista nunca podrá hacer. No importa cuánto poder parezcan tener, no importa cuánto manipulen o controlen, siempre dependerán de la validación externa. Su sentido de sí mismo depende completamente de las reacciones de los demás. Esa es su prisión. Y cuando te vas gratis. Es por eso que alejarse no es un acto de debilidad, sino de inmensa fuerza. No es pasivo, no es rendición, es la última afirmación de su propia agencia. Estás diciendo, me niego a participar en una realidad que se basa en el engaño. Me niego a ser un personaje en una historia que no escribí. Y al hacerlo, haces algo que el narcisista no puede. Eliges la verdad sobre la ilusión, eliges la libertad sobre el control, te eliges a ti mismo. Y esa, al final, es la única victoria real, no venganza, sin demostrarlos equivocados, no exponerlos a los demás. La verdadera victoria es que ya no necesitas que vean tu valor, porque lo ves tú mismo. Y una vez que llegas a ese punto, el narcisista pierde lo único con lo que siempre podrían contar tu atención. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que realmente los deja impotentes. Cuando te alejas de un narcisista, expones una verdad que han trabajado incansablemente para ocultar. No solo de los demás, sino que quizás lo más importante de ellos mismos. Esa verdad es su profunda vulnerabilidad. A pesar de su confianza externa, su superioridad cuidadosamente elaborada y su necesidad inquebrantable de dominar, el narcisista es fundamentalmente frágil. Esta fragilidad es tan insoportable para ellos que toda su estructura psicológica está construida para negarla. Pero cuando eliges alejarte, esa estructura comienza a romperse, y es en esas grietas que la realidad comienza a filtrarse. En el corazón del narcisismo se encuentra un miedo abrumador a la insuficiencia, una sensación de conocimiento de que no son suficientes. Este miedo no es algo que un narcisista pueda enfrentar fácilmente. De hecho, pasan toda su vida evitándolo. Todo lo que hacen, la manipulación, la iluminación de gas, la implacable necesidad de control, es un intento de mantener a raya ese miedo, y por un tiempo funciona. Mientras tengan una audiencia cautiva, alguien para reflejar su imagen proyectada hacia ellos, puede mantener la ilusión de la superioridad. Pero cuando te alejas, esa ilusión se derrumba, y sin que nadie se quede para reflejar su imagen falsa, se ven obligados a enfrentar el vacío desde el que han estado corriendo. Es por eso que tu ausencia es tan devastadora para un narcisista. No se trata solo de perder el control sobre usted, aunque esa pérdida ciertamente hiere su ego. También se trata de perder la fachada cuidadosamente construida que han pasado años construyendo sin alguien para manipular, para enfrentar el vacío del que han estado corriendo. Es por eso que tu ausencia es tan devastadora para un narcisista. No se trata solo de perder el control sobre usted, aunque esa pérdida ciertamente hiere su ego. También se trata de perder la fachada cuidadosamente construida que han pasado años construyendo, sin alguien para manipular, sin una fuente externa de validación. El narcisista se queda solo con lo único que no pueden soportar ellos mismos. Aquí se encuentra la paradoja. A pesar de su desesperada necesidad de parecer invencible, la identidad del narcisista depende completamente de otras personas. Retire a esas personas, y toda la estructura se desmorona. Pero es más profundo que eso. Al alejarse, obligas al narcisista a enfrentar una pregunta que no pueden responder. ¿Quién soy yo sin alguien a quien controlar? Esta pregunta reduce el núcleo de su identidad, porque, a diferencia de las personas sanas que obtienen un sentido de sí mismo de los valores internos, las experiencias y las relaciones, la identidad del narcisista es completamente performativa. Existe solo en relación con los demás. Sin alguien para dominar o manipular, se quedan con un vacío insoportable, un vacío que no pueden llenar por su cuenta. Este vacío es la razón por la que trabajan tan duro para retirarte. Pueden intentar encantarlo, culparlo o provocarlo. Dirán lo que crean que quiere escuchar, no porque hayan cambiado, sino porque no pueden tolerar que se queden solos con su propia insuficiencia. Necesitan su atención, ya sea positiva o negativa, para mantener su frágil sentido de sí mismo. Cuando les niegas esa atención, cuando te niegas a participar, arrojas una luz sobre cuán impotentes son realmente.
Pero hay otra dimensión en esta exposición, una que quizás sea aún más profunda. Cuando te alejas, revelas que el poder del narcisista siempre fue una ilusión. Piénselo, su dominio sobre usted nunca se basó en la fuerza genuina. Se basó en su disposición a quedarse, participar, jugar su juego. En el momento en que eliges dejar de jugar, toda la dinámica de poder se derrumba. Lo que parecía que el dominio era realmente dependencia. Lo que parecía controlar no era más que un intento desesperado de evitar enfrentar su propio caos interno. Una vez que vea esa ilusión de lo que es, ya no puede quedar atrapado por ella. Este es el verdadero poder de alejarse, rompe el hechizo. Revela que el narcisista nunca fue tan poderoso como querían que creyeras. Y una vez que esa ilusión está destrozada, no se puede reconstruir. Ya no ves su manipulación como evidencia de su fuerza. En cambio, lo reconoce por lo que realmente es, un síntoma de profunda inseguridad. Esta realización es liberadora porque significa que su poder sobre ti nunca fue real. Y si nunca fue real, eres libre de reclamar tu vida. Es importante entender que esta exposición no es solo dañina para el ego del narcisista. Amenaza toda la base de su identidad. Los narcisistas son expertos en impression management. Cultivan una imagen de superioridad, no solo para engañar a los demás, sino también para protegerse de la verdad de su propia insuficiencia. Cuando te alejas, revelas las grietas en esa imagen general. Deja en claro que su control no es absoluto, que su manipulación no es invencible, y una vez que aparecen esas grietas, son imposibles de esconderse. Esta exposición es la razón por la cual los narcisistas temen ser abandonados más que cualquier otra cosa. Porque cuando las personas a su alrededor se van, el falso yo que han pasado años construyendo comienza a desmoronarse, y sin ese falso yo, se quedan con una realidad que no pueden soportar. Una vez que aparecen esas grietas, son imposibles de esconderse. Esta exposición es la razón por la cual los narcisistas temen ser abandonados más que cualquier otra cosa. Porque cuando las personas a su alrededor se van, el falso yo que han pasado años construyendo comienza a desmoronarse. Sin ese falso yo, se quedan con una realidad que no pueden soportar. Una realidad en la que no son especiales, no superiores, no intocables. Al final, su ausencia hace más que privarlos de suministro. Les obliga a enfrentar la verdad que han pasado toda su vida evitando. Y aquí está la parte más importante: cuando te alejas, no solo estás exponiendo la debilidad del narcisista, también estás afirmando tu propia fuerza. Estás diciendo en términos inequívocos que te niegas a ser un peón en el juego de otra persona. Estás reclamando tu autonomía, tu dignidad y tu derecho a vivir una vida libre de manipulación. Al hacerlo, logras algo que el narcisista nunca puede: te vuelves entero, independiente y libre. Porque el mejor movimiento de poder no es venganza, no es exponer a los narcisistas al mundo. Se los está exponiendo a sí mismos. Y cuando te alejas, haces exactamente eso. Los obliga a enfrentar una verdad que no pueden escapar. Una verdad que no pueden controlar. En ese momento, se quedan impotentes, no porque los destruiste, sino porque sin ti, su ilusión de poder no puede sobrevivir. Cuando te alejas de un narcisista, logras algo mucho más profundo que simplemente retirarse de una situación tóxica. Desmanteles la base de su control psicológico, algo que trabajan incansablemente para mantener. Pero quizás más significativo que la pérdida de su capacidad para manipularlo, es el mensaje que envía: su ausencia no puede ser propiedad. Esta realización es devastadora para el narcisista, porque su sentido de poder depende completamente de la creencia de que pueden dar forma y controlar a los demás. Cuando sales de su alcance, los despojas de esa creencia y los obliga a enfrentar una verdad que han trabajado duro para negar: que su poder es una ilusión. En el núcleo del comportamiento narcisista se encuentra un sentido de identidad frágil y desarticulado. No es un autocontrol sólido e independiente sobre la confianza o integridad genuina. En cambio, es un mosaico de validación externa construida y mantenida controlando las percepciones y respuestas de quienes lo rodean. Viven en un estado constante de hambre psicológica, necesitando que otros reflexionen a ellos una versión de sí mismos que se siente grandiosa y superior. Sin este reflejo, la imagen comienza a romperse, y cuando te alejas, la destrozas por completo. ¿Por qué esto les importa tanto? Porque sin que alguien manipule, el narcisista pierde los medios principales a través del cual regulan su mundo emocional.
Piénselo de esta manera: una persona sana deriva la autoestima de las cualidades internas, el crecimiento personal, las relaciones significativas y los valores. Pero un narcisista, que carece de esa estabilidad interna, depende completamente del mundo externo para apuntalar su ser frágil. Necesitan creer que tienen el control, porque el control es lo único que evita que su caos interno surgiera. Su negativa a involucrarse los priva de ese mecanismo esencial, dejándolos expuestos a la agitación emocional que han pasado sus vidas evitando. Se interrumpe una dinámica que construyen cuidadosamente, una dinámica que gira en torno al desequilibrio de poder. Para un narcisista, las relaciones no se tratan de comprensión mutua o intimidad emocional, se tratan de dominio. Necesitan sentirse superiores porque debajo de la superficie están plagados de sentimientos de inutilidad e insuficiencia. Tu voluntad de quedarse, comprometerse para argumentar estos comportamientos, validan su creencia de que son el centro de su mundo. Incluso su dolor les sirve para ellos. Les asegura que son lo suficientemente significativos como para provocar una reacción. Pero cuando te retiras de esa ecuación, diste un golpe a su más profunda inseguridad, el temor de que sin sus manipulaciones no son nada. No es el mero hecho de su ausencia lo que entrega este golpe, es la indiferencia que se comunica su ausencia. Los narcisistas prosperan en las respuestas emocionales porque esas respuestas confirman su importancia. Ya sea que expreses amor, ira o tristeza, estás alimentando su necesidad de importancia. Pero el silencio, la silencia es intolerable porque sugiere que ya no son relevantes. Para alguien cuya identidad se construye completamente en la validación externa, la irrelevancia es la muerte psicológica. Pero el daño no se detiene allí. Alejarse también destruye la narración que se cuentan a sí mismos y a los demás. Los narcisistas seleccionan una autoimagen cuidadosamente construida, una en la que siempre tienen el control, siempre superiores, siempre la víctima o el héroe, pero nunca el problema. Esta narración les permite evitar enfrentar sus propios defectos. Sin embargo, cuando te vas, interrumpe esa historia. Su partida sugiere algo que no pueden explicar fácilmente. Tal vez el problema nunca fue tú. Quizás el problema era ellos. Este tipo de exposición es algo que el narcisista no puede tolerar porque amenaza lo que más aprecian, la ilusión de la perfección. Y esa ilusión no es solo para el espectáculo. Es un mecanismo de defensa psicológica que los protege de la vergüenza y el odio a sí mismo enterrado bajo su grandiosidad. Cuando te alejas, los obliga a enfrentar esa vergüenza, aunque solo sea por un momento. Y si bien pueden trabajar para reconstruir su fachada con nuevas relaciones o manipulaciones nuevas, la herida que dejas no cura por completo. Además, su ausencia destaca su falta de poder real. El verdadero poder, el poder auténtico, proviene de la autoposesión, proviene de la capacidad de mantenerse firme en su identidad sin necesidad de controlar o disminuir a otros. Los narcisistas no poseen ese tipo de poder. Lo que tienen es una falsificación, un dominio frágil y performativo que depende completamente de la participación de otras personas. Cuando te niegas a participar, su ilusión se desmorona, y una vez que se desmorona, no se puede reconstruir fácilmente. Pero aquí está la verdad más profunda del poder que reclamas al alejarse. No se trata solo de liberarse del control del narcisista, se trata de recuperar su soberanía, su derecho a vivir sin estar sujeto a las manipulaciones de otra persona. Al salir, está afirmando que su valor no está determinado por su opinión. Su valor no depende de su validación. Eres más que un personaje en su narrativa. Eres el autor de tu propia vida. Y eso, en última instancia, es lo que más los aterroriza. Porque si puedes alejarte y prosperar sin ellos, significa que su poder nunca fue real en primer lugar. Significa que la versión de sí mismos que trabajaron tan duro para proyectar siempre fue hueco. Y una vez que se quedan solos, enfrentando el vacío que queda, se ven obligados a enfrentar una pregunta que no pueden responder. ¿Quién soy si no puedo controlarlo? Cuando te alejas, haces más que escapar de su manipulación. Usted expone lo fundamental. El proyecto siempre fue hueco. Y una vez que se quedan solos enfrentando el vacío que queda, se ven obligados a enfrentar una pregunta que no pueden responder. ¿Quién soy si no puedo controlarlo? Cuando te alejas, haces más que escapar de su manipulación. Expone la verdad fundamental que no pueden escapar sin su atención, sin su compromiso, sin su creencia en su ilusión. Son impotentes.
Y no hay venganza más profunda que revelar a un narcisista lo que más temen, que en ausencia de tu voluntad de jugar su juego, nunca tuvieron ningún poder en absoluto.